En este día quiero hablarle del lugar que ocupa tu confesión en Dios. ¿Qué lugar ocupa? Porque eso es algo muy importante saberlo. Porque para Dios es muy importante lo que hablamos, lo que confesamos, lo que decimos. Y es tremendo porque la confesión en el ámbito de Dios es algo que se hace realidad. La Biblia dice: todo lo que digas con tus labios, eso recibiréis. O sea, si usted es una persona negativa, téngalo por seguro que eso va a recibir. Por eso es muy importante sanar nuestros labios. Una de las primeras tareas que debemos de tener en cuenta en la vida es procurar corregir nuestra confesión. Porque si no corregimos nuestra confesión, no vamos a avanzar. Todos aquellos que hemos experimentado el Evangelio, sabemos que la confesión ha sido un factor muy fundamental en la vida de aquellos que lo hemos entendido. Y yo creo que cuando uno llega al Evangelio, eso es lo primero, al menos, que uno debe de aprender. Y en la vida irse desarrollando para que pueda avanzar. Primero como persona, ¿verdad? Segundo, en la vida cotidiana. Tercero, puede ser en la familia, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra vida con los vecinos, con la sociedad. Y si va a la escuela, en la universidad. Es impresionante porque al menos aquí vemos muchos que lo hemos comprobado innegablemente. ¿Por qué le digo esto? Porque la confesión correcta es una llave para provocar la fe que trae bendiciones. Es una llave fundamental. Por eso es que el Señor anhela, y la Biblia lo dice, ¿no? Renovad el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Uno debe de renovarse. Y a medida que uno va creciendo en Dios, uno va corrigiendo eso. Al menos si usted quiere avanzar. Pues, porque si usted no quiere avanzar, o sea, vivirá siempre lo mismo. Entonces Dios no, es como que tú no lo provocas a que Él haga cambios o cosas diferentes en tu vida o en tu familia, en tus hijos. Lo impresionante es que muy pocos creyentes se dan cuenta del lugar que ocupa en Dios nuestra confesión. O sea, que nuestra confesión, muy pocos se dan cuenta de eso, que es tan importante dentro de la vida de aquellos que amamos al Señor. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos sido liberados porque aprendimos a confesar la victoria, aunque quizás no la teníamos. Aprendimos a confesar bendición, aunque quizás no la teníamos. Aprendimos a ser sanos en ciertos momentos de la vida cuando la enfermedad nos tomó, porque nunca bajamos los brazos, aunque quizás el día de mañana tú puedas morir de una enfermedad. Sin embargo, no es la enfermedad la que en sí mata a la persona, sino realmente lo que habla, lo que dice. Usted sabe que muchos patriarcas, profetas, reyes tremendos del Señor, muchos de ellos murieron de enfermedades, pero no murieron de enfermedades en sí, sino que su cuerpo ya no soportaba realmente. Su cuerpo se desgastó tanto que lógicamente la contaminación que hay dentro del mundo hizo que colapsara, porque el cuerpo ya no le aguantaba, pero su espíritu, su alma estaba intacta. Era algo sorprendente, es lindo ver una persona. Bueno, yo lo experimenté con mi papá, ¿no? Que bueno, justamente hasta ayer lo enterraron, murió hace 15 días. Pero como allá en los Estados Unidos le entregan los cuerpos a uno después de un mes o a veces después de 15 días, ¿verdad? Hoy anteayer se lo llevaron a El Salvador, porque él quería que lo enterraran allá en su país natal.
Y es tremendo cuando lo recuerda uno, ¿no? Yo recuerdo él hasta el último minuto, lo recuerdo. Su espíritu es intacto, una ganas de seguir, pero ya no le daba a su cuerpo. Su cuerpo ya no soportaba el peso de los años. Entonces es tremendo cuando uno vive con un espíritu de esa manera, un espíritu de victoria, de confesión, de hablar, hermano, en positivo. Mire, la confesión, dentro del diccionario básico bíblico, dice que confesar es admitir o apropiarse, admitir la fe adentro de uno. Fíjese. También significa hacer confesión de las culpas de uno. También dice el diccionario que significa expresar o manifestar una idea o un sentimiento oculto. Mire qué tremendo. También se conjuga como pensar. Y esto es tremendo porque yo creo que debemos de ponerle atención a lo que hablamos, a lo que confesamos. Yo un día me di la tarea, hace muchos años atrás, me di la tarea de mi forma de hablar en el día. Es decir, qué es lo que hablo, qué es lo que digo, ¿verdad? Y me di cuenta que realmente a veces decimos cosas más negativas que positivas, porque tenemos una relación con hijos, con personas, con hermanos, con el vecino, con el vecino, con la sociedad. Y muchas veces no nos fijamos en eso. Seguimos el mismo patrón de nuestra familia, y peor si venimos de una familia malcriada, de una familia rara, de una familia que tal vez disfuncional, y todo eso afecta en el alma, ¿no? Y eso a veces viene una transmisión de iniquidad y uno no se da cuenta que está siendo afectado hasta que se para en el camino y dice uno, bueno, ¿por qué hablo así? Yo incluso le dije al Espíritu Santo un día que cuando yo iba a pronunciar alguna palabra que no estaba adecuada conforme a la Biblia, que me reprendiera, que me dijera, eso no está bien. O cuando tuviera o me pasara de la línea, ¿no? Entonces es muy importante. Yo tengo esa campana en mí cuando estoy viendo que estoy pasando la línea, digo, no, parate, Franklin, le hablo a mi alma, porque es bíblico, ¿verdad? David le hablaba a su alma. Nosotros podemos hablarle al alma, que es donde están los sentimientos, la voluntad y las emociones, de donde sale, ¿o no?, todo lo que hablamos y lo que decimos y confesamos. Por eso, hermanos, si cada día corregimos nuestro pensar negativo, nuestra confesión cambiará, y de esa manera va a avanzar a alcanzar el nivel que quiere Dios que alcancemos, porque en Dios hay niveles. Es decir, usted va creciendo a medida que tu confesión es buena. Dios te propone otras cosas, o te revela, ¿verdad? O te lleva su palabra para que la leas y puedas ver otras cosas, porque la confesión positiva es el lenguaje del Espíritu Santo. Él se mueve así. Es decir, hermano, Dios desea que desatemos nuestra fe a otra dimensión espiritual, ¿verdad? Pero para esto debemos de corregir nuestro modo de pensar. Y esto es pero fundamental, hermano. Y no importa la edad que usted tenga. Si es joven, yo gracias a Dios desde joven he corregido mi pensar. Hasta el día de hoy lo sigo viendo. Yo me escucho a veces, ¿verdad? Y me doy cuenta, la cometí este error, digo, en esta predicación. Quizás la gente no se dio cuenta, ¿verdad? Cuando dije, y el verbo se hizo Dios, en la predicación anterior lo dije, y no era así. Dije, lo voy a tener que corregirlo. Y cuando ese pasaje que, y el verbo se hizo carne, ¿no?, y habitó entre nosotros. Entonces, hay cosas que uno va corrigiendo, se corrige. Yo toda mi vida me he corregido, por eso me oigo, por eso me grabo, para cada día
ser mucho más excelente en lo que hablo, en lo que digo, porque sé que para Dios es muy fundamental lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando. Es muy clave para el Señor. ¿Por qué? Porque lo que digas con tus labios, eso recibiréis. Y aunque quizás no lo veas en ese momento, simplemente sea una persona positiva y vas a ver cómo las cosas van a cambiar, pero cambian automáticamente. Cuando menos sientes, estás en el cambio, o cuando menos sientes, están dando aquellas cosas que tú dices: Dios mío, se están dando. Por eso, hermano, si el primer paso para corregir nuestro pensar comienza cuando confesamos el señorío de Cristo. Ahí es el primer paso. Cuando tú, hermano, confiesas el señorío de Cristo sobre tu vida, ahí comienza exactamente algo sobrenatural en tu vida. Porque te empiezas a ver distinto. No sé si le pasó a usted, pero yo me empecé a ver distinto. Y empecé a sentirme mal cuando decía algo que no estaba de acuerdo al vocabulario decente, por ejemplo. Digo, no, esto no tengo que decirlo. Pero no porque alguien me lo decía, sino porque yo había confesado al Señor Jesús como mi único y personal Salvador. Y eso es impresionante, esa operación, porque es una operación espiritual que comienza en lo espiritual para que repercuta en el cuerpo, o sea, en lo físico. Romanos capítulo 10 dice así, el versículo 9, que es el primer paso. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Notó usted ahí eso? El verdadero corazón del evangelio es la confesión oral. ¿Se da cuenta? Ahí dice, mire, no solo para ser salvo, sino para toda la confesión que vayas a hacer en la vida. Entonces la confesión es clave, pero clave. Y vas a ver las cosas que vas a empezar a experimentar, los milagros, las bendiciones que van a venir de parte de Dios para la vida. Empieza a verte simplemente a través de la confesión, empieza a verte como tú quieres verte. Es decir, yo me quiero ver de esta manera, Señor. Dios va a empezar a obrar, hermano. Primero a quitarnos las frustraciones, los complejos, aquellas cosas que nos meten en prisión para que no nos movamos. Y ahí empieza Dios a trabajar de esa manera, pero es confesando. Por eso, hermano, nosotros podemos saber cuando una persona está creyendo de forma correcta simplemente por lo que confiesa. Uno como pastor, cuando platico con las personas que vienen a ministrarse o a hablar conmigo, es fácil identificarlas, porque desde el momento que empiezan a hablar, uno que tiene ya la experiencia en lo que significa la confesión, se da cuenta cómo está pensando la otra persona, si piensa correctamente o piensa incorrectamente. Uno se da cuenta porque es algo automático. Uno mira y dice, Dios mío, esta persona con razón está de esta manera. Con razón su vida vive así, de esa manera. Con razón a veces no puede salir de esta manera. Con razón a veces no puede conseguir lo que quisiera conseguir. Y tal vez a veces uno dice, por eso esta persona no ha hallado gracia en otras personas como para poder encontrar la felicidad. Entonces uno se da cuenta por la forma que esta persona está confesando o está hablando. Y ahí es donde realmente uno, aunque los ministra y les dice, uno mismo debe de pararse en los caminos. Por eso dice la Biblia, paraos en los caminos y preguntad por ellos. ¿Cuál es el camino que debo de seguir? Más que todo en nuestra propia vida. Por ejemplo, mire, si el pensar de una persona es incorrecta, es porque su mente no ha sido renovada con la palabra de Dios. Eso es fácil, porque yo creo que la palabra de Dios es clave también para corregirnos. Al menos yo aprendí a hablar
Me falta quizás muchas cosas, por supuesto, pero yo aprendí a hablar con la palabra, porque yo no era una persona que hablaba así como usted me oye. Yo era una persona que mi léxico no era un léxico apropiado, ¿verdad? En la vida era un léxico bien atravesado, raro, malcriado, ¿no? Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, y gracias a Dios desde que empecé a leerla hasta el día de hoy, nunca la he dejado de leer y aprendí mucho tomando hábitos de leer libros enteros, de leer los salmos, por ejemplo. Supóngase que ahora es 20, ¿no? ¿Cuántos ahora? ¿20 o 19? 19, por ejemplo, leía el Proverbio 19. Mañana 20, el Proverbio 20, y así. Tiene 31 proverbios, ¿no? El libro de Proverbios. Entonces, cada día leía un proverbio y tenía una rutina muy hermosa, y eso me enseñó a ser un buen ciudadano, un buen trabajador, una persona de bien, una persona que quiere realmente hacer las cosas bien, porque allí en los proverbios, como en los salmos, uno puede aprender a cómo vivir. Es impresionante porque hay una sabiduría dentro de ese libro, especialmente dentro de ese libro de Proverbios, que uno se goza cuando realmente empieza a confesar todas aquellas cosas, porque te enseña todo, de todo tipo. Y es impresionante. Entonces la confesión es clave. Por eso nosotros debemos de aprender a confesar desde que se nos hace vida, desde que se nos hace rema. Empieza a confesar bendición sobre esta congregación, liberación sobre esta congregación. Empiece, hermano, a hablar de lo que quizás no está, pero va a estar en el nombre poderoso de Jesús. Y va a ver usted que las cosas van a empezar a funcionar. Por eso, hermano, nosotros podemos saber cuando una persona está en lo correcto. Por eso también es que hay una insistencia en la Escritura que dice: renovad el espíritu de vuestra mente. Y también dice ese versículo que a mí, por supuesto, hace muchos años, y lo repito y lo voy a repetir toda mi vida a la iglesia, porque para mí ese versículo de Romanos 12:2 es un versículo impresionante. Es decir, a mí hay versículos de la Biblia que cambiaron totalmente mi vida. Porque, por ejemplo, ese versículo 12 se lo voy a leer primero en una versión y después le voy a leer otra versión que me gusta. Pero la versión de las Américas dice así: y no os adaptéis a este mundo. Eso quiere decir al pensamiento, a la forma de vivir, a la forma negativa que procede del mundo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Oyó? Transfórmese. Es decir, saquemos la mente que traíamos y renovémosla a la nueva mente que nos está presentando el Señor ahí. Entonces, si no transformaos mediante la renovación de vuestra mente, ¿para qué verifiquéis? ¿Oyó? ¿Para qué verifiquéis? Cuando uno es transformado, entonces puede verificar en dónde está. ¿Para qué verifiquéis cuál es la voluntad de Dios? Es decir, voy a ver si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Porque puede ser que no esté haciendo la voluntad de Dios, y no esté tratando de obedecer aquello que Dios le está proponiendo a través de su palabra. Entonces, dice, verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno. Uno verifica, bueno, ¿esto es bueno o malo? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Oyó? Porque hay cosas, por ejemplo, que no son malas, pero nosotros le llamamos malo. Como el mundo ya está, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces uno, cuando tiene una renovación de mente, entonces puede ver si esto es bueno o no. Porque hay gente que rechaza incluso las cosas buenas. Por ejemplo, el legalismo tiene ese gran problema,
Porque el legalismo mira muchas cosas al revés, que a veces hace mal a la familia, a los hijos. Y hay hijos que les ha hecho tan mal el legalismo que ahora ya no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque se les obligó a ciertas cosas que quizás no había que obligarlas, sino supervisarlas, ayudarles, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Tenía un pensamiento que se me fue en este momento, ya se me va a venir. Por ejemplo, hay hijos, ahí está, dice la Biblia, hablando Pedro, allá, dice, hablando Juan creo yo que habla, pero le voy a tirar el versículo, si no busquen lo que ahí está en toda la Biblia. Dice así ese versículo, se lo voy a parafrasear antes, dice que cuando eras joven, ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te enseñará e irás donde tú no quieras. ¿Qué significa eso? Que Dios respeta las edades. Y a veces debemos de respetar las edades. Fíjense qué tremendo. Porque hoy que estás un poco ya viejito, ya madurito, ya no vas para donde antes ibas, ¿no? Y no, cuando tenías 20 años, ¡wow! Te metías en cualquier lado y no te importaba, ni el Señor te importaba. ¿O no? Pero cuando ya vas madurando, ya te das dando cuenta que otro te va ciñendo, ¿verdad? Te va parando. Hoy ya no podemos correr. Yo corrí, hermano, me encantaba correr mucho. A mí me encantaba jugar mucho fútbol. Era imparable, venía e iba, venía. Y miraba que otros jóvenes que tenían 20 años, hermano, ya no podían, y tan solo fumando pasaban, que iban a poder correr. Entonces, uno se da cuenta de que cuando uno va, ¿verdad?, creciendo en el evangelio, uno tiene que ir comprendiendo ciertas cosas, ¿verdad?, que se mueven dentro de la vida, que Dios a veces da permisiones, no para el pecado, no, porque no hablo de pecado, pero hablo de cosas que debemos nosotros de cuidar, ¿no? Y de saber. Pero ¿cómo vamos a saber? A través de la palabra. La palabra nos va a enseñar. Entonces, hay una insistencia en la Escritura que dice que debemos de renovar la mente. Entonces, ¿para qué? Para que podáis verificar cuál es lo bueno, lo que es aceptable. Y no, esto es aceptable, esto no. Por eso Pablo decía, todas las cosas me son lícitas. Es decir, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Me entienden? Todo lo... es tremendo ese versículo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me aprovecha, dice otra versión. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay cosas que para usted quizás no son lícitas, pero para mí sí. Y hay cosas que para usted son lícitas y para mí no. Entonces ahí entra el conocimiento de Dios, es decir, la gracia de Dios, que yo debo de comprender la gracia que tú puedas tener para ciertas cosas, los límites, pues respetar los límites de cada persona. Y eso lo aprende uno en esa renovación de mente. Pero a mí me llama la atención este versículo en la Biblia. Dios habla al hombre. Dice así este mismo versículo. Le voy a leer el primer pedacito. Dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Para que así cambie su manera de vivir. Porque si no cambia su manera de pensar, no van a poder verificar cuál es lo bueno, aceptable y perfecto. Y eso es verdad. Esto quiere decir que si cada día corregimos nuestro modo de pensar, vamos a avanzar y vamos a poder verificar mejor lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y que eso es lindo, porque uno cuando aprende eso, entonces su confesión es mucho más efectiva dentro de la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque creer, pensar
y decir van juntos. Entonces, es fundamental que nosotros como hijos de Dios podamos, hermano, hacernos una prueba, un examen y empezar a cambiar cosas en nuestra casa. Y va a ver usted qué tremendo va a ser eso. Y yo siempre les he dicho a aquellos que tienen familias disfuncionales, que el esposo o la esposa no viene a la iglesia, por ejemplo, no está convertido. Empieza a pensar y empieza a confesar que no va a pasar este año y que vamos a tener aquí a estas personas. Empieza a verlo nada más y hablarlo y decirlo. Claro que es algo a veces tedioso, porque a veces cuando no se da, te frustra, ¿verdad? Como una enfermedad, a veces cuando tú no eres sanado inmediatamente, el enemigo dardea. Pero no te preocupes. Trata de no parar tu vida. Trata de no parar tu vida hacia el Señor, que eso te va a traer felicidad y al mismo tiempo te va a traer, lo que te va a traer es bonanza, paz, y te va a traer una tranquilidad que tú sabes que Dios es el que mueve las cosas. Ahora, una de las mejores herramientas para corregir nuestro confesar, para avanzar, es la Biblia. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero son caminos de perdición y muerte. Yo creo que la Biblia lo corrige a uno, hermano. Yo he sido corregido muchas veces por la palabra y he dicho, Dios mío, qué tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí en 2 Timoteo 3:16 y 17, dice así: toda escritura es inspirada por Dios, oiga, toda, y útil. Oiga, ¿para qué es útil? Para tres cosas: para enseñar, es decir, nos enseña a vivir cómo debemos de proceder; para reprender, nos ayuda incluso a no solamente a ser reprendidos, sino a reprender en un buen sentido; para corregir, ahí está, miren, para corregir, cuatro cosas, y para instruir en justicia. Pero notó la palabra ahí, la palabra nos corrige. Entonces, si nosotros le permitimos al Señor ser corregidos, va a ser fundamental para nuestro crecimiento y nuestro avance. El problema de mucha gente es que no le gusta que la corrijan. Ay, cuando la corrigen me voy de la iglesia. Digo yo, qué bárbaro. ¿Por qué? Si estamos en la iglesia para ser corregidos. Al menos a mí me encanta hacer correcciones, hermano. Incluso, como le digo, cuando predico, después me corrijo, porque es muy fundamental delante del Señor y es clave corregirse. Permita, aquí dice, mire, que la palabra es útil para enseñar, para corregir. No se encierre, porque todos los días aprendemos algo. Todos los días. Yo todos los días aprendo, digo, Dios mío, me encanta aprender aparte, por eso le enseño. Entonces, la confesión de nuestra fe tiene como base la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, cuando tú tienes mucha Biblia, wow, se te vienen los pasajes a tu corazón y tú ahí vas. O el Señor te dice y te habla a través de algo que ya se sembró en tu cerebro, yo le llamo así, en el cerebro del espíritu o del alma, ¿no? Porque hay un cerebro que está ahí, que eso solo lo recepta la vida espiritual. Por eso es que hemos tenido nosotros dentro de la Escuela Superior Discipulado Apostólico, y que invitamos a todos aquellos que nunca lo han experimentado a que lo experimenten. Porque hay personas que dicen, no, hay personas que me han dicho, no, es que yo nunca fui a la escuela, yo no sé leer. Y bueno, esos que no han sabido leer, que tengo algunos allá por la provincia, esos son los más inteligentes, y son los que contestan mejor los exámenes que otros que han ido hasta la universidad. Es increíble. Tengo pastores que, hermano, a la par de ellos, digo, ¿cómo el pastor no contestó esta pregunta? Y este muchacho la contestó, sabiendo de que
no tiene un buen léxico. Lo que pasa es que las cosas espirituales no se graban en el cerebro humano, sino que se graban dentro. Yo le llamo del cerebro del espíritu. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado y aparte la Biblia me lo certifica. ¿Se acuerda usted cuando murió Lázaro y murió el rico? ¿Se acuerda que los dos fueron al Hades? ¿Verdad? Pero ellos habían sido enterrados, el cerebro se había podrido, ese cerebro que recepta las cosas. Pero allá, por ejemplo, allá en el Hades, uno de un lado y el otro del otro lado, ¿verdad? Gritó y dijo: manda a Lázaro para que... ¿Cómo se acordaba si el cerebro se había podrido? Porque él tenía un cerebro espiritual. Y la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que dice la Biblia, le voy a soltar el versículo, después le explico. Dice: no te preocupes de lo que vas a hablar ni de lo que vas a decir, sino que yo te recordaré las cosas que tú has leído. Esas son las cosas que el Espíritu Santo recuerda. Como cuando uno predica, por ejemplo. Uno viene preparado con ciertos puntos, ¿verdad? Que uno lo leyera en 5 minutos. Yo leo en 5 minutos lo que tengo ahí. Pero yo solo escribo ciertas cosas y yo sé que después de eso que escribo, el Espíritu Santo va a poner otras cosas que van alineadas al tema, y tengo esa confianza, ¿verdad? Tengo esa confianza porque la experimenté desde el primer mensaje que di en mi vida, que fue el versículo que Dios me dijo: no te preocupes de lo que vas a hablar ni de lo que vas a decir, sino que yo te voy a recordar cuando estés en el púlpito de las cosas que tú has leído. Y como yo he leído toda la Biblia y he leído el Nuevo Testamento como 3 veces o 4, entonces hay cosas que me recuerdan, que Dios mío, ¿cómo me recordaste esto? Que está en Habacuc, que está en Sofonías, que está en Abdías, que está allá en los profetas menores. Digo, qué tremendo, ¿cómo me recordaste esto? Y uno se asombra, pero es porque el cerebro del espíritu es el que recepta. Entonces, cuando hacemos la escuela de discipulado, lo que hacemos es que, lo que queremos es que siga las instrucciones del discípulo nada más. ¿Cuáles son las instrucciones? Que lean, que oigan, ¿verdad?, lo que le damos, y después cuando llega al examen se le hace fácil. En 10 minutos, en Paraguay tengo un montón de discípulos que, Dios mío, hermano, en 5 minutos terminan el examen. Me asombra en gran manera. Y algunos que no saben leer, wow, digo, yo se los tomo personalmente. Digo, estará copiando casi es mi misma voz hablando, hermano. Una cosa impresionante, pero es porque hay cosas que solo se receptan en el cerebro del espíritu, que le llamo yo así, de esa manera, ¿verdad? Pero es impresionante cuando uno experimenta lo que le estoy diciendo, pero debe de cambiar de pensamiento. Es decir, cambiar de confesión. Empieza a confesar: sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer. Aparte, mire, el Espíritu Santo obra solamente en conexión con la palabra. Solamente así obra. No obra si no está conectado. Por eso el cristiano no debe de seguir a las señales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las señales siguen a la palabra. Entonces, hoy no, hoy es al revés. La gente sigue las señales en vez de seguir la palabra. Por eso dice así, ahí en Marcos 16:20. Mire cómo dice ese versículo tremendo. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. ¿Oyó? Las señales seguían a la palabra. ¿Se da cuenta usted ahí en ese versículo? ¿Ah? Las señales siguen a la palabra, al revés de lo que se piensa. Ahora, la importancia de corregir nuestro pensar es porque nuestra confesión aumenta la fe.
La confesión aumenta la fe. Ponga a una persona, ¿verdad?, en un momento crítico, confesando que todo va a estar bien. Se lo aseguro que esa palabra, que yo la he experimentado muchas veces y que le he dicho en momentos críticos a muchos y hasta a mi propia familia, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esa palabra tiene un poder porque está cargada de fe de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Todo va a estar bien. Es como que tiras realmente es como que tiras una porción de poder o sea que del Señor a través de esa confesión. Todo va a estar bien, tranquilo, no hay problema. O sea, ahí se calman muchas tensiones, ¿me entiende? Porque esto es muy importante, hermano. Recuérdelo, llévese eso, la confesión que tú hagas es lo que vas a recibir. Recuerde, sin confesión que viene de nuestro pensar, no hay fe. Porque con tu boca confiesas. Tu boca es clave. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la confesión es el ejemplo, el modo en que la fe se expresa a sí mismo. ¿Me entiende? Se expresa, la fe se expresa. Si tú no expresas tu fe, aunque te digan loco, no importa, pero confiesa nada más. Dile: Señor, yo sé que tú te vas a glorificar y Él lo va a hacer. Por eso es que nunca tendrás más de lo que confieses. Nunca. Es como cuando yo hablo con las personas y se ministran las personas, ¿verdad? Dice: es que yo no voy a poder, no puedo lograr, no puedo cambiar. Yo le digo: si es cierto, hermano, usted no va a poder cambiar nunca. Que nunca lo voy a lograr. No, es que no lo vas a lograr. Y ya se lo digo de una vez, no lo va a lograr porque usted no está diciendo que en Cristo puede hacerlo. Y quizás aunque no lo haga, la paz va a venir sobre usted. Y por eso, hermano, es impactante lo que dice este versículo, que no es tan fácil, por supuesto, pero es un versículo que está escrito porque el Señor quiere que se haga vida en nosotros. Y es este pasaje que está en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Mire qué tremendo. Dice: en verdad os digo que cualquiera, es decir, usted no necesita ser apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, líder, nada. Aquí dice Marcos 11, 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Wow. ¿Oyó eso, hermano? ¿Oyó? Perdón. Qué tremendo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Va a tomar un poquito. ¿Oyó ese versículo? Si nos ponemos de acuerdo con este versículo, podemos tener cualquier cosa que confesemos. ¿Oyó bien? Yo no sé qué quieres confesar. No confieses cosas que quizás no te van a traer beneficio. Confiesa cosas que te van a traer beneficio. Acostúmbrate. Yo siempre en mi vida, en todos los momentos que he vivido, y que he vivido momentos muy duros en mi vida, fuertes, tristes, emocionantes, nunca usted me va a ver que me echo para atrás en nada, hermano. Así me esté muriendo yo, no. Mis labios tienen guarda. Por eso David decía, y muchos tienen que decirlo también, y yo a cada rato me recuerdo, y hoy me estoy recordando de lo que decía David: pon guarda en mi boca, porque a veces hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Usted se ha dado cuenta que a todos nos pasa, no sé si a usted, bueno, a mí me pasa, pero he visto que la mayoría de personas pasa, que cuando nos enojamos decimos cosas terribles, a la esposa o al esposo o a los hijos o a cualquiera que se nos cruce y nos vuelen los pajaritos. Uno dice
cosas, hermano, que Dios mío. Pero si usted las dice o lo ha dicho, retráctese automáticamente. Si el Espíritu lo redarguye ahí, porque lo bueno del Espíritu Santo es que te redarguye rápido tu conciencia. Entonces trate de hacerlo y retire rápidamente esas palabras, ¿verdad? Si lo ha hecho con los hijos, con su esposo, con su esposa. No es tan fácil, porque a veces el orgullo a uno no le permite muchas veces hablar. Dice, ay, tengo que decir esto. Hágalo, eso va a traer una gran liberación, hermano. Trate de hacerlo, porque eso no te quita valor, al contrario, te da valor. ¿Por qué te da valor? Porque eres una persona sincera. No te quita autoridad tampoco el pedir perdón, no. Eso no quita autoridad, al contrario, te eleva a la autoridad, porque por lo menos tienes el poder para hablar, para decir. Acostumbrarse a eso es bueno. Claro, nosotros no queremos que un monte se mueva de su lugar, pero sí deseamos un milagro, o que se arregle una situación, o que se convierta alguien que amamos, alguien que queremos, o que se resuelva una situación difícil que estamos viviendo en la vida. Queremos eso, no queremos que se mueva un monte. ¿Para qué? Lo que queremos es que algo suceda. Y a través de la confesión en fe, con Cristo lo podemos obtener. Por eso confesemos, hermano, que las peticiones que están acá, que escribimos en las primicias, no va a terminar este año. Yo he creído. No va a terminar este año sin que veamos algunas de ellas. Porque Dios lo va a hacer. Lo va a permitir. Lo bueno, es que si nuestra confesión es mala, entonces nuestra vida será mala. Y si nuestra confesión no es corregida, ¿verdad? Y tiende más a ser negativa que positiva, entonces enfrentarás la vida con frustración. Pero si es positiva, enfrentarás la vida sin temor. No hay cosa más linda que enfrentar la vida sin temor, ¿verdad? Porque hay gente que tiene temor en la vida. Temor a la noche, temor al peligro, que hay un temor innegablemente, pero muchos temen a todo. Muchos temen venir a la iglesia, otros temen, ¿verdad?, a la noche, otros temen a la oscuridad, lo cual yo viví en esa fase mucho tiempo, en mi juventud. Otros tienen temor a morir, ¿verdad?, porque no están seguros, cuando en Dios estamos seguros, porque la salvación nos la regaló el Señor, no es que tú la compraste, no es tuya, no es que por lo que hiciste, no, la salvación es un regalo, que si tú te arrepientes, entonces vas a obtener verdaderamente, vas a tener ese beneficio. Yo creo que apágame esto, apágame esto. Vas a tener un gran beneficio delante del Señor. Es interesante saber de que la confesión sigue siendo lo que Dios anhela, lo que Dios desea que nosotros podamos, ¿verdad?, obtener presente dentro de nuestra vida. Por eso tratemos en el nombre de Jesús de poder seguir adelante en esta etapa que Dios nos está proponiendo, un cambio, una renovación, porque la renovación es clave en la vida. Es clave porque si nosotros no nos proponemos hacer ese cambio, no vamos realmente a crecer ni a avanzar. Y yo creo que en el Evangelio esa es la dicha que uno tiene, ¿verdad? Porque uno puede avanzar maravillosamente en Dios. Entonces, tratemos de seguir adelante en esa fase para que el Dios del cielo se pueda glorificar.
Por eso es que Pablo también acá, es que voy a ver si puedo leer poco acá. Allá en Romanos, ¿verdad? En el capítulo, a ver si me alumbras aquí, estamos en la oscuridad, pero no importa, ahí vería allá. Por eso allá, ahí está. Ahí vamos a ver si corregimos perfectamente. Ahí está. Gracias. Está bien, gracias. Le agradezco. Por eso yo puedo ver que el objetivo de corregir nuestro modo de pensar para avanzar es que no solo debemos de vencer nuestros temores, sino es que debemos de querer hacerlo. Porque si no deseamos realmente hacer cambios en nuestra vida, no vamos realmente a avanzar en lo que Dios quisiera que avanzáramos. Entonces es muy importante que podamos corregir ciertas cosas. Entonces, yo puedo ver que el objetivo de corregir nuestro pensar para avanzar es que no solo seamos vencedores, sino más que vencedores. Pues son dos cosas que debemos de estudiar. Mire estos versículos que le voy a hablar ahora, acá en Romanos capítulo 8, que son versículos claves que entendamos nosotros, que dice así, hablando Pablo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? Oiga, ¿o peligro? ¿O espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos expuestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, esto me llama la atención, somos más que vencedores. ¿Oyó? No solo vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de este mundo podrán separarnos del amor. Ni lo alto, dice, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Notó? Si usted nota acá, para ser un más que vencedor, debe de confesar que lo eres. ¿Usted cree que Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted cree que todo lo podía? No lo podía todo. Porque cuando uno lo estudia o estudia su biografía, se da cuenta que él a veces no tenía para comer. A veces dice que, hermano, tenía que ir a trabajar pero no tenía para comprar ropa. A veces dicen ayunos, es porque no tenía comida, forzados. Y cuando le preguntaban: Pablo, ¿cómo estás? No, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo que todo? Si mira, estás en la cárcel, allá estaba tirado, golpeado, hermano. 39 azotes, dice que un día recibió de los judíos. Y le preguntaban: no, porque un más que vencedor, una persona que ha alcanzado ese rango de más que vencedor, no importa dónde se encuentre. A veces puede estar derribado, como Pablo decía, derribado pero no destruido. Que si está derribado, pero ese derribo no significa que él va a seguir ahí viviendo. No, el más que vencedor sabe que el estar allí en el lodo o en el polvo en ese momento no es su final. Él sabe que en algún momento Dios lo va a levantar de ahí, va a salir de ahí y va a salir en victoria para la gloria del Señor. Porque Él no es solo un vencedor, es un más que vencedor. Es alguien que no se rinde, truene, llueve o relampaguee. Yo le llamo, es un guerrero del Señor. Los guerreros, cuando se le daba un nombre allá a una persona y se le decía: tú eres un guerrero,
es porque ese guerrero no se rendía. Ese tenían que volarle la cabeza o matarlo y asegurarse que estuviera muerto. Porque si no se aseguraban que estuviera muerto, pegaba un manotazo y de ese manotazo te mataba. Por eso es que David lo primero que hizo, que fue la recomendación de Saúl, le dijo: mira, ese Goliat ha sido guerrero desde su juventud. Cuando oyó esa palabra, en cambio David también había sido guerrero en el Señor. Lo primero que hizo cuando Dios lo eliminó con aquella pedrada que le puso en la frente, porque Dios fue el que dirigió esa piedra, cayó, lo primero que hizo fue correr, agarrar la espada y cortarle la cabeza para asegurarse de que no se volvería a levantar, porque un guerrero esa es la característica que tiene, y así son los guerreros del Señor. Eso no se van a rendir nunca, lo tienes que eliminar para que se rindan, porque no se va a rendir hasta el final de su vida. Entonces, para ser un más que vencedor, debes de confesar que lo eres. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el más que vencedor es aquel que, a pesar de todas sus circunstancias, ¿verdad?, nunca se detiene. Eso sí, lo que hace es corregir su modo de pensar cada día para poder avanzar a nuevos niveles. Tú no vas a avanzar a otro nivel si sigues siendo la misma persona, si sigues con el mismo pensamiento. En Dios se puede crecer, se puede evolucionar, porque Dios quiere usarte, pues. Quiere usarte quizás para salvar a un vecino, quizás para salvar un barrio, para salvar a un amigo, para salvar a alguien. Él quiere que busques estrategias, que no te rindas. Por eso, hermano, a mí me gusta la temática que tenía el apóstol Pablo. Él decía, repito, para avanzar, decía esto allá en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Él decía: hermanos, yo mismo, y eso lo digo yo también y me uno a este pensamiento, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Oyó? Esto quiere decir que no podemos quedarnos presos en un pensamiento pasado. No puedes quedarte preso. No te quedes preso, no te quedes en una prisión. Ayer hablamos de las prisiones. No te quedes en una prisión del pasado, porque muchas veces el pasado puede ser una prisión que no te deja avanzar, no te deja desarrollarte en la vida. Incluso muchos no se casan de nuevo, siento de que ya aquello, hermano, se terminó por completo. Es decir, ya sabemos que está destruido totalmente, que ya la persona hizo ya quizás hasta su propia vida. Y hay personas que se quedaron en ese pasado y no lograron avanzar, o se quedaron en quizás en una violación que es muy duro innegablemente, y eso los ha hecho frustrarse, les ha hecho reprimirse, y no han avanzado, porque está ese pasado inmundo, maldito, que ha hecho que esta persona no pueda proceder. Pero aquí dice: olvidando lo que queda atrás. Es decir, cuando dice que olvidando, no significa que se olvide, sino que ya no te daña aquello que te pasó. Hay cosas que nos pasaron en la vida que nos hicieron mucho daño, pero mucho daño. Sin embargo, ya no nos afecta, sino lo que hace es en nosotros, aquellos que hemos sido redimidos y renovados de mente, lo que hace es que podemos ayudar a otros a salir de ahí. Es decir, ya no importa, vas a salir de ahí. Uno ha oído casos impresionantes, hermano, pero no te quedes en el pasado. El pasado lo que hace es daño,
¿Por qué le digo esto? Porque eso no te va a ayudar a avanzar. Muchos son reos de Satanás y no avanzan, no evolucionan porque siguen en un pensamiento del pasado. Hay pasados muy bonitos también que uno ha vivido, pero hay otras cosas que vienen mucho mejores que ese pasado. Mucha gente dice, no, es que el pasado fue mejor, el pasado fue aquí, el pasado fue... No, hermano, yo no creo eso. Yo he tenido momentos del pasado impresionantes, que Dios mío, cuando me recuerdo, lo que me hace es nada más sonreír y deleitarme. Pero yo sé que hay cosas más bonitas que vienen para este último tiempo, porque la Biblia dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Hermano, denle un aplauso, pues. Mire, no deje de martirizarse por lo que le pasó negativo. Eso ya no lo puede cambiar. Qué bueno sería, ¿no? ¿Cuántas cosas usted y yo cambiaríamos? Yo cambiaría muchas cosas. Si Dios me diera la oportunidad de volver atrás, ¡wow! Cambiaría miles de cosas, hermano. Ya no cometería los errores garrafales que quizás cometí en la vida. Decir, Dios mío, qué bárbaro. Pero yo no puedo. No puedo cambiar eso. Qué bueno sería, ¿no? Esto es como en el hogar. Si en un hogar no se logran cambiar y siguen viviendo juntos, si no logran cambiar ciertas cosas o errores o pecados o incluso hasta infidelidades que hubieron, mire, no va a ser feliz nunca. Ya no vive ahí. Eso no puede cambiar. Qué lindo sería, ¿no? Cambiarlo. Pero eso no se puede cambiar. Mejor démosle vuelta a la página en Cristo, porque en Cristo se puede. En Cristo sí. No se puede en otro lado. Psicológicamente tienes que estar siendo medicado y cada rato están llevando al psicólogo. Pero en Cristo uno es cambiado, hermano. Incluso, mire, deje de andar juzgando el pasado de los demás. ¿Por qué? Porque esa es otra forma que usa Satanás para que no avance. Ya no. Mejor preocúpese por su vida. Si una cosa yo aprendí en el Evangelio es amarrar mi propio paracaídas, hermano. Y yo viendo esto, digo, Dios mío, es cierto. Por eso es que al soldado que estudia paracaídas, usted sabe que no le permiten que otro le amarre el paracaídas. No, él tiene que amarrarlo. Bueno, aquí tenemos un soldado. Él tiene que amarrar su paracaídas. ¿Por qué? Porque si se cae y se destripa, él tiene la culpa. ¿Por qué no lo amarró bien? ¿Me explico? Cada quien amarra sus paracaídas, hermano. Yo aprendí eso en la vida, a madurar mi alma de esa manera, a no andar juzgando a los demás. Digo, no, Dios mío, ten misericordia de mí, Señor, porque la Biblia dice, que a veces colamos el mosquito y dejamos pasar al camello, ¿no? Ten cuidado con eso. Lo más tenaz es que si no corregimos la tendencia, el pensamiento de estar mirando para atrás, lo que ya pasó, no eres apto para el reino. En otras palabras, no eres apto para que Dios te use. No eres apto, o no eres apto para recibir milagros, señales, maravillas, cosas extraordinarias. Porque lo dice aquí en Lucas 9, versículo 62, dice, pero Jesús dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Oyó? Nadie. ¡Wow! ¡Qué tremendo pepinazo!, ¿no? ¿Notó? Esto fue lo que entendió Pablo. Entonces, el llamado de Dios es a corregir nuestro pensar, nuestro hablar negativo, para poder avanzar como la luz de la aurora. Es que la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Yo cuando me oigo, pues yo tengo predicaciones de allá de 1980, 88. Y cuando yo me escucho, Dios mío, ¿cómo he avanzado? Gracias a ti, Señor.
Porque a veces me escucho esas predicaciones que las tengo en cassette todavía. Y digo, Dios mío, qué bárbaro, Señor, cuánto tú me has corregido y me he corregido. Entonces lo triste, yo voy terminando, es que si no corregimos el pensar, nos quedaremos como Israel en el desierto, renegando y perderemos Canaán. Ya no pase la vida renegando, hermano. Yo eso lo digo, cada rato lo digo en mi casa, no renieguen, hombre, no griten ahí, me molesta que la gente grite, hermano. Ahí pero me molesta, palabra. Renegando por esto, renegando por lo otro. Dios mío, reniegan a veces por el clima. ¡Hala, qué frío, qué desgracia! No puedo ir ni a la iglesia. Después reniega por el calor. ¡Hala, qué calor! Usted no se aguanta ir a la iglesia, Dios mío. Reniega si caen hojas. ¡Hala, las hojas me hacen mal en las narices! Reniega por cualquier cosa. Dele gracias al Señor por la vida que Dios nos da, hermano. Si hay frío, diga que gracias, Señor, por el frío. Cómprese una bolsa, que ahora ando buscando una bolsa de esas calientes, porque el frío queda bastante. Pero ya no reneguemos, hermano. Ya no reniegue por cualquier cosa, mire, porque eso, las tensiones le hacen mal, ¿verdad? Entonces, la orden del Señor es: avanza, avanza. Yo le digo como le dijo Moisés de parte del Señor al pueblo de Israel: di a los hijos de Israel que marchen. No te detengas, marchen. Porque estaban en la disyuntiva de pasar el Mar Rojo y marchen. Es que, hermano, es un milagro impresionante, ¿va? Cuando vieron el Mar Rojo, hermano, abierto, yo me imagino que eso ha sido tremendo. Pero el Señor les dijo: marchen. Hermano, los israelitas estaban frente al mar abierto y no avanzaban. El Señor les ponía la puerta. Y hoy te está poniendo una puerta el Señor. La posibilidad más grande. Cambia pensamientos. Confiese. Y dile: de hoy en adelante no voy a confesar derrota. De hoy en adelante voy a confesar de que sí lo puedo lograr. Sí puedo salir de ahí, de esta deprimencia, de este dolor, de esta amargura, de esta situación que me ha hecho daño. Pero voy a salir de ahí. Mire, como aquel hombre que le conté una vez, que todas las cosas las miraba buenas, y eso le caía mal al vecindario, al pueblo donde él estaba. Y les caía tan mal porque él decía: no, qué bueno esto, la verdad, sí, muy bueno. Muy bueno, qué bueno. Y un día se murió el asesino del pueblo, hermano. El malvado del pueblo. Vamos a ver qué dice que todos le dicen que está bueno, que no sé qué, que no sé cuándo. Querían hacerlo, que confesara cosas que no estaban buenas. Y lo llevan al velorio, allá. Allá estaba el muerto con los dientes así, abiertos. Y cuando lo vio, ahora tenía bonitos dientes. Qué buenos dientes tenía este varón. Porque no le pudieron hallar cosa mala. Tratemos de buscar las cosas buenas. Confiese que su hermano va a salir de ese problema. Yo confieso que vas a salir de esas deudas. Yo confieso que vas a salir de esa situación, de esa frustración. Confieso que te vas a levantar. Confieso que esta congregación va a ser libre de muchas cosas. Confieso que Dios va a liberar muchas mentes para que puedan realmente servir a Dios con rectitud, con obediencia. Yo confieso que en el nombre de Jesús no va a terminar este año sin que aquellos deseos, aquellos anhelos se te cumplan en tu vida. También, hermano, los israelitas, y termino con esto, murieron en el desierto como mendigos, como mendigos.
porque nunca corrigieron su pensar para avanzar. No vayas a morir sin haberlo intentado. No hay cosa más bonita que decir y aplaudirle, ¿no? Y que toda la ciudad, como hoy estaba viendo a mi papá, lo pasaron en Facebook, allá en su pueblo natal, allá donde nacimos, y pues casi se paró todo el pueblo, hermano. Una cosa maravillosa. Aparte fue un entierro quizás nunca visto ahí, con mariachis, con música, más la que le gustaba a él, las rancheras que dan cólera. Y una cosa impresionante, una fiesta. Ahí iba, sacándolo en vivo. Ahí está en Facebook. Algo que me provocó mucha alegría, mucho gozo, de cómo se despide un hombre que sí, en realidad le ayudó a mucha gente. Mucha gente. Porque él era un hombre que sí le ayudó a mucha gente. Mucha gente que en Estados Unidos llegaba, él las arropaba en la casa, les ayudaba. Y Dios lo bendijo tanto que él llenaba colectivos de refrigeradoras, de televisores, de cocina, y se las llevaba a El Salvador y las repartía en el mercado. Mi mamá, recuerdo que se enojaba mucho, porque mi mamá pensaba que las iba a vender, y con el viejito en ese entonces se había convertido a medio pícaro. Le regalaba a medio mundo, le regalaba la refrigeradora, le regalaba las cocinas, televisores, porque se llevaba esos colectivos escolares de mucha, o sea que de mucho asiento, ¿no? Y lo llenaba y se llevaba dos a veces, así dos, y así. Y llevaba muchas cosas y a mucha gente benefició, muchos se beneficiaron. Y era lindo ver el montón de gente despidiendo aquel cuerpo que un día hizo algo bueno, porque era un hombre bien positivo, si es cierto, que es algo que nos enseñó y algo que nos transmitió sin palabras, porque sin palabras es así. A mí por lo menos me enseñó a trabajar, a ser responsable, y eso lo llevaré toda mi vida. Y qué lindo es cuando uno aprende de esas cosas buenas de papá. Y es bueno aprender cosas buenas de nuestro Padre Celestial. El lenguaje de él es el positivismo. Pero Israel quedó tendido en el desierto. Su confesión ante Dios fue por lo general mala. Que tu confesión no sea mala. Que esta noche te sirva, que este día te sirva, para que puedas salir de ahí y puedas ver de otra forma incluso a la iglesia. Saber que hay cosas que se van a arreglar y que Dios va a sacar lo que tenga que sacar, pero que tú vas a tener victoria para la gloria del Señor. Cierre sus ojos, yo he terminado. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que se glorifique. Y vamos a orar por usted también en este día. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Primero quiero orar por los que están ahí. Cierre sus ojos un poquito y piense en esta hora lo que vamos a hacer. Ahora vamos a orar por usted y vamos a confesar un nuevo proceder. Pero primero quiero orar por los que están ahí. Padre, mira aquellos que nos están escuchando, Señor. Te pido que te glorifiques y que este día que han escuchado tus palabras, Padre, tú puedas glorificarte, Señor, y puedan renovar su mente. Que podamos cada día renovar nuestra mente, Padre, para poder avanzar a otro nivel. Queremos alcanzar otro nivel, Señor, porque sé que hay niveles en ti.
ahora estamos en un nivel, ahora vamos a otro nivel. Y tú que estás ahí, que quizás estás pasando momentos duros, difíciles, que no te ha ido bien en la vida, quizás no has podido conseguir lo que has querido conseguir, pues cambia pensamientos, conviértete en una persona positiva y confiesa que si ya no vas a ser el mismo, que tu orgullo lo vas a dejar a un lado y vas a reconocer primeramente al Señor como tu Señor, y vas a ver que la vida va a cambiar. Aquí hay muchos de los que estamos acá que Dios nos sabe decir, nos ha transformado, nos ha cambiado. No éramos confiables para Dios, sin embargo hubo un día que sí, a través de la sangre de Cristo. Conviértete, arrepiéntete, porque Él está ahí esperando. La puerta está abierta, puedes hacerlo hoy, porque quizás mañana será tarde, pero hoy ha llegado el tiempo. Por eso yo te bendigo. Si quieres recibir a Cristo, comunícate con nosotros. Ahí van a salir los medios por los cuales puedes hacerlo, y nosotros estaremos ahí atentos para contestar. Voy a hacer una oración. Padre, mira aquellos que están ahí viendo. Te pido que te glorifiques, Señor, que esta palabra haga vida, se haga vida en los corazones, para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.